Y para comenzar, simplemente como les tengo proyectada la planificación del curso, simplemente para que veamos, como les decía en el mensaje que les puse más temprano recordando la clase, que hoy vamos a ver el primero de los pensadores. O sea, recuérdense que nosotros comenzamos el curso con los pensadores organizativos. O sea, vamos a ver a pensadores, digamos, porque fueron autores que pensaron y escribieron teorías acerca de organización. Entonces vamos a comenzar con Taylor hoy. El viernes que viene haremos Fayol, el viernes de más arriba hacemos el Mayo, y con eso ya tendríamos entonces como que el paquete de autores iniciales o de pensadores iniciales que nos van a dar la forma de la primera manera como se comprendió a la organización, para luego pasar ya directamente, a lo mejor no a un autor en específico, como aquí estamos viendo a un autor como Taylor o a un autor como Fayol o como Mayo, sino a lo mejor ya pasamos más adelante no a autores específicos, sino a teorías y modelos en general. Por ejemplo, en la clase de motivación no vamos a ver un autor de motivación, sino que vamos a ver, digamos, tres o cuatro teorías diferentes como para que ustedes tengan idea de la lógica del tema y por supuesto cuando hablemos de liderazgo también y de sistema. Entonces, con la clase de hoy estamos comenzando a darle forma en términos del desarrollo histórico de lo que es la comprensión de la organización. Habíamos conversado en la clase anterior que todavía no hablamos de comunicación organizacional o de organización para las comunicaciones, porque como dijimos en la clase pasada, todavía estamos montando, digamos, como que los conceptos básicos. Pero ya más adelante, dentro de unas 3 o 4 semanas, ya podemos hablar, por ejemplo, de nuevo, cuando estemos en la sesión, en la semana 8, en la semana 9, cuando estemos hablando de motivación y de liderazgo, ahí sí, pues ahí sí hablamos directamente de poner cómo monto comunicación organizacional para motivar, o cómo monto comunicación organizacional, o cómo diseño estrategia de comunicación organizacional para transmitir liderazgo, para, en fin, pero todavía estamos, como decimos, montando los autores iniciales. Y para conversar acerca de Taylor, entonces, yo quiero en el comienzo de la clase de hoy, quiero presentarles la agenda de lo que vamos a conversar. Como yo he organizado la clase, ha sido así. Primero, quiero presentarles quién era Taylor. Y no solo quién era, sino cómo era Taylor. ¿Por qué? Porque todos hemos hablado del Taylorismo, todos entendemos el Taylorismo y todos sabemos, bien por nuestra profesión de origen o bien por cualquier otra información, sabemos más o menos de qué se trata Taylor o el Taylorismo, pero no entendemos de dónde surge esa manera de ser y la vamos a comprender entendiendo a la persona. Por eso yo empiezo no necesariamente explicando qué propone Taylor y cuáles son, digamos, sus postulados y sus recomendaciones, sino por el contrario, comprendiéndolo a él como persona, quién era y cómo era él, para entender que dada la manera como él era, entender entonces, por supuesto, qué fue lo que propuso y qué fue lo que hizo en su vida. Luego vamos a pasar a ver el estudio de tiempos y movimientos, o sea, como uno de las propuestas centrales de Taylor, ver cómo Taylor propone la división del trabajo, pero no la división del trabajo como la conocemos en general, sino yo diría el fraccionamiento del trabajo, o sea, dividir el trabajo a su mínima expresión en términos de movimiento y cada movimiento cronometrarlo, que es lo que se llama el estudio de movimientos y tiempos. Luego vamos entonces a ver cómo a partir de ahí Taylor descubre que se puede buscar la eficiencia máxima en el trabajo de los obreros con no solo la reducción de lo que él llama los tiempos muertos, que ya veremos de qué se trata y cómo él propone la reducción de los tiempos muertos, sino también utilizando el salario como un incentivo, un concepto que él llamó el salario a destajo, que es el salario por unidad producida. O sea, tanto produjiste, tanto te pago.
Y luego vamos a conversar acerca de qué manera Taylor se hizo famoso, pues, porque una de las preguntas que siempre nos hacemos es, bueno, ¿cómo Taylor, siendo la persona que era y siendo, digamos, el empleado de una empresa siderúrgica, metalmecánica, cómo fue que se hizo tan conocido y cómo fue que se hizo, digamos, una teoría de organización a partir de él? Bueno, entonces vamos a ver de qué manera se hizo conocido para luego entonces entender cuáles fueron sus premisas, o sea, cuáles fueron los supuestos sobre los cuales él monta sus recomendaciones y finalmente las recomendaciones propiamente dichas. Las recomendaciones es lo que todo el mundo conoce como el Taylorismo, o sea, qué cosas propone Taylor, y digamos, cuáles son las enseñanzas y cuál sería, digamos, el pensamiento el pensamiento organizacional de Taylor, o digamos, las propuestas para mejorar a las organizaciones de Taylor, porque es lo que todo el mundo conoce como el Taylorismo. Pero fíjense que yo empiezo al revés, yo no empiezo presentando el Taylorismo, sino empiezo comprendiendo a la persona, viendo cómo es el desarrollo, digamos, de sus argumentos, para luego, ahí sí, terminar la clase presentando al Taylorismo, y del Taylorismo, que son varios elementos, que son diferentes elementos, destacamos el de los 8 capataces funcionales, que es el que me parece así como más relevante y más, digamos, más interesante de discutir. Entonces, siendo eso, vamos a comenzar por comprender quién era Taylor. Taylor es un ingeniero mecánico que nació y murió en Estados Unidos. Fíjense que él vive relativamente poco, pues tiene una vida corta de 59 años, nace en el 56 del siglo XIX y muere en el 15 del siglo XX. Pero fíjense que recordarán ustedes cuando nosotros hablamos en la clase pasada acerca del desarrollo histórico de la Segunda Revolución Industrial y de la industria en la Segunda Revolución Industrial. Recuérdense que nosotros hablamos de que eso había ocurrido aproximadamente en un periodo de 50 a 60 años. Bueno, es que también lo dijimos en la clase pasada, 50, 60 años era más o menos la vida, el periodo de vida normal de un adulto en aquella época, por la alimentación, por las condiciones de salud, por las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Las personas, eso era lo que vivían, 55, 60 años, 65, era extraño una persona que fuera más longeva. Y de hecho, yo siempre lo verifico con algunos de mis alumnos a quienes les pregunto, aquellos que tienen la bendición del cielo de tener a sus abuelos o a sus abuelas vivas, y el abuelo con buena cabeza, además, obviamente. Preguntarle al abuelo de qué murió su papá, o sea, tu bisabuelo o tu tatarabuelo, ¿de qué murió tu papá? Le preguntas a tu abuela o a tu abuelo, y te va a decir de viejo, murió de viejo, y le vas a preguntar luego, ¿y de qué edad murió? Y te vas a sorprender. Murió de viejo a los 48, a los 54, o sea, realmente esa era la vida. Bueno, dense cuenta, Taylor es un típico ciudadano que está viviendo su época y que nos interesa precisamente por el tiempo en el que vive. Fíjense que también se los dije en la semana pasada, a lo mejor no es tan importante que ustedes memoricen que Taylor nace en el 1856, sino piensen, están naciendo en la mitad del siglo XIX, o sea, ¿qué cosas están ocurriendo en ese momento? Y muere comenzando el siglo XX, en 1915, o sea, ¿qué cosas vivió? O sea, lo que vivió Taylor es pura explosión industrial, o sea, su vida fue una vida de segunda revolución industrial, fue una vida de surgimiento de la industria, fue una vida como decíamos en la clase pasada, de desarrollos tecnológicos, de libre empresa, o sea, fue lo que vivió, o sea, ni más ni menos, Taylor es un producto de su época, o fue un producto de su propia vida. Jose y Sorciré están teniendo problemas de conectar. Bueno, pero no importa, Gabriela, si se tienen que conectar 25 veces, no importa, yo prefiero, Gabriela, diles que si tienen que conectarse muchas veces, yo les voy dando entrada, yo prefiero que vean la clase por pedacitos a que se la pierdan toda, aunque después vean el video, pero yo los videos no los estoy montando inmediatamente, yo me tardo por lo menos una semana en montarlo. Entonces, si quieren que se conecten así de a poco, pues.
Entonces, bueno, ese es Taylor y vamos entonces en función de eso a ver cuáles son, cuál fue su manera de ser y su manera, digamos, de pensar y de trabajar. A ver, si nosotros nos preguntáramos cómo los jugadores profesionales de béisbol, los lanzadores, pitchers profesionales de béisbol lanzan la pelota, tendríamos que pensar necesariamente en Taylor. ¿Por qué? Porque Taylor era muy detallista. O sea, todos los biógrafos de Taylor y todas las evidencias que hay de Taylor en términos, digamos, de cómo era su vida y de quienes han podido estudiar su biografía, dicen que era un muchacho muy curioso, o sea, era de ese tipo de niños. No sé si ustedes han conocido niños que tú les regalas un juguete y lo desarman, lo destrozan, pero y cuando tú vas a regañar al muchacho, ¿por qué rompiste el juguete recién regañado? Simplemente lo rompen porque lo querían entender, o sea, querían ver cómo funciona cada parte, cómo cada rueda se relaciona con otra, y luego que lo desarmaron, lo arman de nuevo, ya una vez que lo comprendieron, lo arman de nuevo y ahí sí juegan con el carrito o el camioncito o lo que fuera. O sea, él era así, era una persona muy acuciosa, muy detallista, muy buena con las manos, muy hábil con las manos, que le gustaba observar todo y le gustaba, digamos, estudiar todo en términos de movimiento. Y además le gustaba jugar al béisbol. Y está documentado de que los amigos en el béisbol el, siempre como que lo dejaban jugando en el banco. Ustedes saben que jugar banco en béisbol, eso significa que tú vas al juego, que vas uniformado, que vas a jugar, pero que te quedas sentado en el banco, pues te quedas sentado sin jugar, viendo desde afuera. Pero bueno, él jugaba en el banco porque los amigos siempre le decían, no, Frederick, vamos a perder el juego contigo porque tú no corres bien, porque tú no tienes fuerza para lanzar, tú eres muy pequeño, no sé cuánto, o sea, sobre todo cuando eran juegos así, digamos que estaban compitiendo en serio contra otro equipo y tal. Pero bueno, él lo que hacía era que en lugar de ponerse bravo y ofenderse porque lo dejaban jugando banco, él lo que hacía era que se ponía a observar, él se ponía a observar los movimientos, a observar los movimientos de los compañeros en el juego de béisbol, y él descubrió una cosa, los compañeros lanzaban la pelota por debajo de la cintura. Es como si tú le dijeras lo que uno normalmente dice, sin ofender a las niñas, ni mucho menos, pero lo que uno llama lanzar como niña. ¿Sabes? Si tú tienes, por ejemplo, una hermanita pequeña o una sobrinita pequeña, haz la prueba, dale una pelotita o cualquier cosa para lanzar y dile a la sobrinita o a la hermanita, dile, ay, mi amorcito, lánzame la pelota. Tú vas a ver que la niña lanza la pelota por debajo de la cintura. O sea, el movimiento es una cosa como así, como debajo de la cintura. Y por el contrario, Taylor estudió los movimientos de los compañeros y lo que hizo fue que propuso, por el contrario, lanzar la pelota por encima del hombro, o sea, lanzarla eh, con la mano no debajo de la cintura para abajo, sino del hombro para arriba, y no solo lanzarla del hombro para arriba, sino haciendo una torsión, o sea, si por ejemplo, si el pitcher es diestro, si fuera zurdo, al revés, pero si el pitcher es diestro, haciendo una torsión del cuerpo a la derecha, de tal manera que cuando lanza y lanza con todo el movimiento, así como yo no soy beisbolista profesional, pero como así, como este movimiento. Bueno, ese movimiento fue un movimiento sin él ser, digamos, médico ni ser experto, pero él vio pues que los movimientos musculares, el esfuerzo muscular, se aprovechaba mucho así. Y de hecho, así se logra que la pelota vaya mucho más rápido, o sea, se logra mucha mayor velocidad de la pelota y una mayor puntería, o sea, donde el pitcher ponga el ojo, ahí va la pelota. Ese es el lanzamiento de uso reglamentario en la actualidad. O sea, tú ves hoy cualquier juego de béisbol y la manera única, aceptada, reglamentaria de lanzar la pelota es esa. Bueno, sorpréndase, esa la propuso Taylor. Esa manera la propuso Taylor. Bueno, ese era el personaje. Era un personaje
que era súper detallista, que todos los movimientos le gustaba como descomponerlos para entenderlos, para hacerlos más eficientes, como para hacerlos más rápidos, etc. Bueno, resulta que Taylor estudiaba Derecho y empezó a sufrir de la vista, pero ni siquiera era que se estaba quedando ciego, entiendan, era simplemente a lo mejor tenía la vista borrosa o no sé, tenía algún tipo de miopía o quién sabe qué cosa, y los médicos, en lugar de recomendarle usar algunos lentes, de hecho él usaba lentes, pues en todas las fotos de Taylor aparece con unos anteojitos, él usaba lentes, pero en lugar de recomendarles usar los lentes o corregirle la fórmula o lo que sea, lo que los médicos le recomendaron es que dejara los estudios de derecho, los estudios universitarios, porque ahí tenía que leer mucho, imagínate tú. Es como si tú decidas que no vas a estudiar más porque leer te cansa la vista. Bueno, él lo hizo, pero por recomendación médica, o sea, porque los médicos le dijeron que lo hiciera. Bueno, entonces dejó los estudios, imagínense, estudiaba Derecho en Harvard. Y, o sea, ya era una persona no solo de esa capacidad económica como para estudiar en Harvard, sino además de ese nivel, digamos, de formación como para ganarse un cupo ahí. Bueno, él dejó los estudios, pero tal como ya estamos conociendo al personaje, ¿ustedes creen que se iba a quedar tranquilo en su casa haciendo nada porque dejó los estudios? No, o sea, un tipo tan inquieto como Taylor, o sea, diga, tan siempre pendiente de hacer cosas y de tener las manos ocupadas bueno, se empleó como obrero. Buscó una industria metalmecánica cercana a donde él vivía, a pesar de que ni siquiera él necesitaba ese trabajo para vivir, pues su familia tenía una buena posición. Bueno, pero él se empleó como obrero siderúrgico para hacer algo, pues para estar ocupado, para ocupar las manos. Bueno, pero obviamente los jefes, digamos, los que lo contrataron, obviamente pronto vieron que Taylor tenía unas habilidades particulares, no solo por sus estudios, por su formación en Derecho, sino también porque tenía habilidades con las manos, habilidades, digamos así, de destreza manual, etcétera. Y muy pronto lo quitaron de obrero, como él había empezado, como él se había contratado inicialmente, lo quitaron de obrero y lo pusieron a dirigir un taller. O sea, ya no era un obrero más, sino era jefe de obrero, era director de un taller de obrero. Era un taller en el que había que hacer cortes de metal. O sea, saben que cuando se corta metal, dependiendo del metal, o sea, tú tienes una plancha, un planchón de metal y vas a cortar una pieza porque necesitas una pieza de tal forma o de tal tamaño para soldarla con otra y hacer, digamos, alguna estructura particular o algo así, ese corte tiene que quedar muy bien hecho, o sea, el corte tiene que ser un corte, digamos, según el molde, muy nítido, y hay metales que son muy difíciles de cortar. Por ejemplo, el hierro es dificilísimo de cortar porque el hierro se deforma, el hierro digamos, no se corta recto, etcétera. Bueno, él observó minuciosamente ese trabajo y se dio cuenta, tal como lo hizo con el béisbol y tal como lo hacía con todas sus cosas. Él se dio cuenta, si los obreros hicieran esto, si los obreros hicieran lo otro, si el corte fuera así, si la fuerza de la mano fuera así. Y entonces lo que hizo fue que descompuso el trabajo de los obreros que él supervisaba y con ello fue que entonces que él comenzó a proponer su famosísimo principio del estudio de tiempos y movimientos. Él se dio cuenta de que cuando uno está haciendo, uno como obrero, pues como trabajador manual, cuando uno está haciendo un trabajo, hacer ese trabajo implica descomponerlo en pedacitos de trabajo más simples, o sea, individualizar cada pedazo, cada tarea del trabajo y cada pedacito de tarea, o sea, cada momento de tarea, cronometrarlo estrictamente. O sea, no solo descomponerlo, sino saber cuántas fracciones del segundo debería durar cada movimiento. Entonces, por ejemplo, para él, atornillar un tornillo no es atornillar un tornillo, es agarra el destornillador, sube la mano, pon el destornillador con la mano del tornillo, gira la mano,
una vez que atornillaste el tornillo, retira el destornillador, baja la mano. Fíjate, en un momento que en un, digamos, un movimiento que para nosotros es tan simple como atornillar un tornillo, para Taylor son 5 o 6 momentos diferentes y cada uno de esos 5 momentos ocurre en orden y cada uno de esos 5 momentos ocurre o debería ocurrir en un tiempo cronometrado particular. Bueno, esta es la famosa idea y la famosa propuesta de Taylor del estudio de movimientos y tiempos que digamos, cuando uno habla del Taylorismo en general, una de las ideas centrales es esta, que para lograr la máxima eficiencia del obrero en la industria, esa división del trabajo se llevó a extremos, pero exagerados, y cada uno de esos mini momentos trabajo dividido era cronometrado de tal manera de que había un supervisor, ya lo veremos cuando veamos los capataces, los 8 capataces, había un supervisor que estaba midiendo el tiempo y viendo qué tanto te estabas desviando con respecto al tiempo, o sea, qué tan lento lo estabas haciendo con respecto al tiempo. Bueno, así es Taylor y digamos esa es la lógica de Taylor y esa es la manera de pensar de Taylor. Vamos a, simplemente, yo sé que ustedes conocen el significado de las 3 palabras, pero simplemente como para recordar, y para que quede claro, pues vamos a recordar el significado de eficiencia. Hay 3 palabras que en nuestro lenguaje coloquial del día a día nosotros solemos confundir. Y nosotros solemos, así cotidianamente, hablar de algo que es efectivo, de algo que es eficaz o de algo que es eficiente, como si fuera lo mismo y realmente no lo es. O sea, lo que es importante para nosotros es las cosas que son eficaces, o sea, la eficacia, que simplemente es una razón de logro. Recuérdense que una razón, una ratio o un cociente es un numerador sobre un denominador. Un numerador sobre un denominador. Entonces, y cuando tú haces una razón o una ratio o un cociente de logro, simplemente lo que estás dividiendo es lo logrado sobre la meta. Por ejemplo, si yo tengo una mosca en la sala de mi casa y le digo ¿a quién le digo? A mi hijo menor le digo, por favor, hijo, mátame la mosca. Entonces yo escucho pim, pam, pum, fue a la sala, mató la mosca, perfecto. Vamos a hacer la razón, vamos a hacer la ratio, vamos a hacer el cociente. ¿Cuál es el denominador? ¿Cuántas moscas había que matar? Una. ¿Y cuál es el numerador? ¿Cuántas moscas mató mi hijo? Una. O sea que tuvo una eficacia o fue eficaz al 100%. Pero cuando yo reviso en la sala lo que hizo mi hijo, me pregunto, ¿fue eficaz? ¿Logró esa, fue eficiente, logró esa eficacia, logró ese logro, obtuvo ese logro, pero al menor costo? A lo mejor me doy cuenta de que mató la mosca, eso sí, tuvo una eficacia del 100%, pero fue totalmente ineficiente porque al matar la mosca rompió el jarrón, tumbó el florero, mojó la alfombra. Bueno, entonces la pregunta no es en términos de lo eficaz, cuánto se logró, sino la pregunta en términos de lo eficiente es cuánto costó lograr lo que se logró. Y eso yo lo distingo de la palabra efectividad, de la palabra efectivo, que la palabra efectivo puede ser llevada a confusión porque según la Real Academia Española tiene 2 acepciones. Una primera acepción que en efecto tiene que ver con el sentido de lo eficaz, obviamente sí, pero la segunda acepción es que lo efectivo es algo que es real, que es verdadero. Por eso se habla de dinero efectivo. O por eso, si yo les pregunto a ustedes, estamos en este momento en clase de teoría de la organización, tú me vas a contestar verdaderamente, efectivamente, sí estamos. Entonces, como esa palabra tiene esa doble acepción según la Real Academia Española, yo prefiero usar eficacia y eficiencia. Y por supuesto, destacar que cuando nosotros estamos haciendo esta presentación de Taylor, lo que tiene sentido es hablar específicamente de eficiencia, no necesariamente del logro de metas, sino del logro de metas al menor costo. Y por eso entonces es que Taylor tiene como otro de sus principios el logro de la máxima eficiencia o la búsqueda. Dije logro, pero corrijo.
como lo digo en el segundo párrafo, no necesariamente se logra la máxima eficiencia, pero por lo menos se busca la máxima eficiencia. Es la búsqueda de la máxima eficiencia que está relacionada con que los trabajadores hagan su trabajo, hagan su tarea en el tiempo justo, sin desperdicio y sin reproceso. ¿Qué significa en el tiempo justo? Lo que ya hablamos hace unos minutos, hablando de tiempos y movimientos, o de movimientos y tiempos. Bueno, si cada movimiento está cronometrado, si cada movimiento está definido en términos de cuánto tiempo debe durar, bueno, es eficiente el obrero que lo hace en ese tiempo justo, que no se tarda más, porque si se tarda más está perdiendo el tiempo. Con el menor desperdicio quiere decir que el obrero que trabaje así trabaja sin utilizar excesiva materia prima, perdón, sino que usa justo el material necesario, no pierde material, no pierde materia prima. Y el menor reproceso quiere decir que cuando el obrero hace las cosas, las hace bien desde la primera vez, porque tú puedes como obrero hacer las cosas bien, pero a la tercera, si hiciste la cosa bien a la tercera, una primera y una segunda vez las perdiste, o sea, tuviste que botar ese material o reprocesar ese material para llegar finalmente a hacerlo bien. Entonces, la lógica de la máxima eficiencia, de la búsqueda de la máxima eficiencia, que es compartida, como lo decimos acá, también es compartida por el Fordismo. Recuérdense ustedes a Henry Ford, el dueño, fundador de los carros, de los automóviles Ford, que fue el que propuso la cadena de ensamblaje o digamos la cadena de producción en la cual el automóvil va pasando por diferentes estaciones, y en una estación, en el tiempo justo, sin desperdicio y sin reproceso, al automóvil, en la medida en que va pasando por la cadena de producción o por la línea de producción, que ese es el Fordismo, le van poniendo una rueda, una puerta, el volante, la batería, el motor, hasta que finalmente el carro sale rodando. Bueno, esa es la lógica de la máxima eficiencia, y ese es, digamos, uno de los principios centrales de Taylor, que como ustedes ven, ya explicamos esto, pero ya habiendo conocido a la persona, nos damos cuenta de que es obvio, con una persona como era Taylor, eso era lo que iba a buscar. Yo se lo repito porque es muy fácil hoy, 2020, criticar 100 años atrás a Taylor, criticarlo por abusador, por explotador de obreros, porque, bueno, no, ni bueno ni malo, era lo que era lo que se conocía en el momento, era lo que se pensaba en el momento, y bueno, y Taylor fue la persona, pues Taylor fue como decimos en términos de pensamiento organizativo, fue el que pensó esto. Desde nuestros pensadores es el primero que estamos trabajando, porque fue el que lo pensó. O sea, había muchos otros obreros, sí, había muchos otros ingenieros eh, dirigiendo el trabajo de los obreros, sí, bueno, pero él fue el que lo pensó, y él fue el que lo escribió, y él fue el que lo propuso. O sea, ese es su mérito, que no, como les digo, no debemos criticárselo 100 años después, sino que esa fue su manera de ser. Bueno, otro de los elementos de Taylor es que él propone un incentivo monetario, y ese incentivo monetario es lo que se llama el salario a destajo. Porque él decía que no debía haber un salario por cargo. O sea, que, por ejemplo, que todos los choferes de ambulancia 2 ganan lo mismo, no. O todos los operarios de ensamblaje de no sé qué ganan lo mismo, no. Sino que él lo que proponía era digamos, jugar con el incentivo monetario del obrero, pagar por unidad producida, porque él decía, o él pensaba, Taylor, que si yo pago por unidad producida, el obrero va a saber que si trabaja y produce 8 unidades, yo le pago por 8, pero si produce 10, le voy a pagar por 10. Entonces, Taylor piensa que eso puede servir como incentivo para aumentar la productividad, para aumentar la eficiencia, de tal manera de que digamos, por ganas o por deseo de ganar más, el obrero intente producir en su límite, o sea, producir al máximo posible, precisamente por esa lógica de ganar en función de lo producido, pues, o sea, o de que te paguen por tanto producido. Y además,
otro de los elementos de Taylor es que él mide los tiempos muertos. Los estudia, los mide, los analiza e intenta reducirlos. Nunca, un tiempo muerto nunca se puede reducir a cero, obviamente, pero él intenta identificarlos, cuantificarlos y prácticamente reducirlos al mínimo. ¿Qué es un tiempo muerto? Por ejemplo, los tiempos en los que el obrero no está produciendo porque tiene que desplazarse de un lado a otro, por ejemplo. Cuando el obrero pone una pieza en una mesa y tiene que ir a la mesa de al lado a buscar una herramienta, ese momento es muerto. Pues no estás produciendo, lo que estás es moviéndote de un lado a otro. O cuando estás cambiando de herramienta, tienes un destornillador en la mano y tienes que soltar el destornillador para agarrar un alicate, ese momento en que tú haces cambio de herramienta, ese momento tampoco estás operando, estás haciendo un cambio, pero que no está produciendo. Entonces, ¿cómo reducir esos tiempos muertos? Fue también otro de las preocupaciones de Taylor y otro de los elementos que él propuso y que pues él presentó. Entonces, como vamos viendo, dense ustedes cuenta del personaje, un personaje súper detallista, un personaje súper acucioso, curioso, que todo lo llevaba al máximo detalle, etcétera, etcétera, y que como jefe de obreros se preocupó por esto, se preocupó por medir tiempos, por medir movimientos, por ver cómo se le pagaba, cómo se le daba el salario a los obreros, por cómo reducir estos tiempos en los que el obrero no está trabajando, sino que está haciendo cambios, etcétera. Y con todo esto, por supuesto, haciendo una reflexión con respecto a lo que conversamos en la clase pasada, entendemos que ya le estamos diciendo adiós al viejo al taller artesanal feudal, como lo presentamos en la clase pasada, porque fíjate, con esta lógica taylorista, date cuenta de que la planificación que era antes una tradición del taller artesanal, cuando decimos tradición, nos referimos a que el maestro artesano aprendió eso cuando era aprendiz de artesano, él aprendió eso de su papá, que lo aprendió de su abuelo, pues fueron una familia de carpinteros o una familia de herreros. Bueno, esa planificación que se aprendía por tradición, ahora se sustituye por esta planificación estricta en los talleres de producción industrial, porque como comprenderás, según esta lógica taylorista, la planificación se lleva al mínimo, o sea, tú planificas cada movimiento, cada cargo, cada tiempo, cada material, cada peso, todo lo planifica de tal manera de que el trabajo esté controlado, o sea, que el control del trabajo, que el control de los diferentes momentos del trabajo, o digamos de los diferentes pasos del trabajo, sigan un movimiento estandarizado, unos tiempos estandarizados, una productividad estandarizada, o sea que ya tú sabes, un obrero en una hora de trabajo produce tantas piezas, o sea, que todo esté planificado de manera estricta y de manera, digamos, estandarizada. Eso implica, obviamente, decirle adiós a aquella vieja tradición artesanal. Ya el maestro artesano no tiene cómo en un taller como este planificar nada, olvídate, ya la manera de pensarlo es completamente distinta. A la pregunta de cómo Taylor se hace conocido, que es una pregunta que siempre nos hacemos, o sea, de qué manera, como les digo, un jefe de taller en una empresa metalmecánica X en algún lugar, ¿cómo se hizo conocido? Bueno, eh, Taylor fue tan conocido que sus propuestas se hicieron el estándar de la época, o sea, cualquier empresa industrial, en principio en Norteamérica y después en otros lados del mundo, pero cualquier empresa industrial por la época de Taylor seguía los principios del Taylorismo para todo, para planificación, para control del tiempo, para todo. Entonces la pregunta, ¿cómo se hizo conocido? Bueno, se hizo conocido porque en 1886, en la convención de la Asociación Norteamericana de Ingenieros Mecánicos, la ASME, presentó una ponencia, o sea, la convención de ese año tuvo un ponente central, o sea, tuvo, digamos, como que un key speaker, o sea, de entre todas las ponencias y de entre todas las conferencias que hubo, había una ponencia central del evento. La ponencia central del evento la dictó Taylor. La dictó Taylor
en 1886, como les digo, en este congreso, en esta convención de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, que se llamó, su ponencia se llamó Calculabilidad de la Producción, Criterios de Eficiencia. O sea, fíjate lo que propone, ya no es manejemos el taller artesanal, no, sino cómo calcular la eficiencia de la producción. Y les pregunto, no, nos queda menos de un minuto, pero les pregunto si cuando se acabe la charla, a este tiempo obviamente nos conectamos inmediatamente, mismo link, pero les pregunto si se acaba el tiempo, simplemente dejo la pregunta abierta para el siguiente segmento. Les pregunto, ¿les suena algo esta fecha? ¿Les suena algo estas siglas? ¿Les recuerda algo de la clase pasada? ¿No les recuerda nada de la clase pasada? Bueno, si no les recuerda nada de la clase pasada, se acaba la clase, se acaba este segmento y de inmediato